En este vídeo vamos a ocuparnos de aclarar algunos conceptos relacionados con la formación del contrato y su consumación y eficacia. Los juristas utilizamos por lo general términos técnicos con un significado muy preciso para referirnos a distintas cuestiones y conceptos relacionados con el contrato. Resulta de gran importancia y utilidad tener claro el significado y alcance de esos conceptos para evitar equívocos y errores. Especialmente cuando se es estudiante de derecho, ya que un manejo apropiado de los conceptos facilitará la comprensión de los manuales, sentencias y textos legales. Además, permitirá expresarse con corrección al estudiante. El primero de los conceptos o términos que interesa retener es el que se muestra en pantalla. Los juristas hablamos de la perfección del contrato para referirnos al momento en el que el mismo nace para el derecho. La perfección del contrato se refiere, por tanto, al momento en el que podemos considerar que un contrato existe como tal para el derecho. A esto se refiere, por ejemplo, el Código Civil cuando dice que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento. Esto es tanto como decir que los contratos existen para el derecho desde que existe consentimiento. El siguiente término en el que nos interesa detenernos es el que se muestra en pantalla. Los juristas hablamos de la formación del contrato para referirnos al proceso que conduce al nacimiento o perfección del contrato. Ese proceso tiene interés para el derecho porque puede producirse de distintas maneras que tendrán un alcance jurídico diferenciado. Desde esta perspectiva se puede decir que, conceptualmente, cualquier contrato pasa por los tres momentos que se muestran en la pantalla: el de su formación, el de su perfección y el de su ejecución. Ya hemos visto que el derecho entiende que existe contrato desde que hay consentimiento. Y los juristas hablamos de consentimiento para referirnos a la existencia de una voluntad o conformidad de las partes para obligarse. Para vincularse contractualmente. Para que ese consentimiento llegue a existir será necesario que, de algún modo, una de las partes proponga la celebración del contrato a la otra y que ésta acepte dicha propuesta. Los juristas aludimos a este proceso diciendo que deberá existir una oferta y una aceptación de dicha oferta. El consentimiento contractual se fraguará por la concurrencia de la oferta y de su aceptación por la otra parte. La oferta y la aceptación constituyen manifestaciones de voluntad de las partes que permitirán entender que existe un acuerdo o consentimiento contractual. La formación del contrato se puede producir de dos maneras distintas, en función de la forma en la que se produzca la concurrencia entre la oferta y la aceptación. Lo más frecuente es que la oferta y la aceptación se produzcan de manera prácticamente simultánea, es decir, sin que medie un lapso significativo de tiempo entre ambas. Así, ocurre, por ejemplo, cuando compramos el periódico en un kiosco. El consentimiento, el acuerdo de voluntades entre el comprador y el vendedor se produce de manera simultánea. En estos casos la formación del contrato ha sido instantánea. En algunos casos, en cambio, el acuerdo de voluntades no se produce de manera instantánea, sino tras un proceso de negociación, que puede ser más o menos largo y complejo, en el que las partes van concretando los términos del contrato mediante ofertas, contraofertas y propuestas acerca del contenido, alcance y efectos del contrato. Así ocurre, por ejemplo, cuando se adquieren bienes valiosos como inmuebles, en los que, por lo general, es necesario un proceso de negociación para fijar el precio y las condiciones del contrato. En estos casos, los juristas hablamos de la formación sucesiva del contrato. Cuando la formación del contrato es sucesiva, la etapa previa a la perfección del contrato puede tener relevancia desde el punto de vista jurídico. Las propuestas o tratos preliminares que las partes realizan en esta fase deben ajustarse al principio de buena fe y pueden generar responsabilidad en caso de ocasionarse daños a la otra parte. También hay que tener en cuenta que cuando la formación del contrato se produce entre personas que no concurren físicamente, sino que negocian a distancia, o por medios electrónicos, nuestro derecho contiene normas específicas dirigidas a garantizar que la formación del contrato se realice con garantías, evitando que la no concurrencia física de los contratantes ocasione problemas o discrepancias posteriores al ejecutarse el contrato. Espero que estas breves explicaciones le hayan resultado de utilidad.